PET-CT. No olvidarse que la tecnología de la PET se introduce pues, en la década de los 70 con Michael Phelps, Bogosian, son los pioneros de la introducción del primer prototipo de esta tecnología, yo diría de alta tecnología, ¿no? Hasta la fecha ellos siguen siendo propuestos al premio Nobel de medicina, ¿no? Lamentablemente pues no ganaron por que Hansfield, pues, que introdujo también la tomografía computada, vieron que tenía mucho más utilidad en la parte clínica, ¿no? Por eso que en el año 79 le dieron el premio Nobel a Hansfield y a Mansfield, los pioneros de la introducción de la tomografía. Por eso ustedes se dan cuenta, en este equipo multimodalidad, no se olvide que lo que estamos revisando actualmente son los equipos de multimodalidad, ¿no? El SPECT-CT, la PET-CT, la P-resonancia, ¿no? Igualmente la SPEC-resonancia. En esta técnica de multimodalidad está dentro del mismo gantry, va también el tomógrafo o el tomógrafo, va a depender pues mucho con ustedes del número de cortes, ¿no? Por ejemplo, en caso del SPECT-CT, el número de cortes ideales es de 16 cortes, pero actualmente ya en los equipos de multimodalidad, ahí los que más se prefieren actualmente son los de 64 cortes. Y el sistema, porque es un sistema, ¿no? Contiene un tubo de rayos X, que obvio, como ustedes saben que ya han llevado ya tomografía, ¿no? Gira alrededor o rota alrededor del paciente, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren, un esquema de cómo es este equipo, ¿no? Tiene, como ven ustedes, un gantry donde está pues primero está la CT, como ven ustedes, y luego la PET, ¿no? Como ya hemos visto, sus fundamentos de la PET, por eso que empecé hablando de la PET. Y tiene una camilla, ¿no? Que la camilla se introduce en el bore, ¿no? En el bore, como en el canal de este sistema que ven ustedes, ¿no? Y tienen ustedes el paciente, miren la camilla, el table es la camilla, donde se va a introducir progresivamente, ¿no? Dependiendo de cómo uno programa la adquisición. Cuando hagamos en la cuarta unidad, por lo menos vamos a desarrollar una clase ahí para que pueda, porque al final son los mismos protocolos, son muy similares. Lo que yo voy a desarrollar va a ser el protocolo de patología oncológica, ¿no? Porque también hay en cardiología y en neuropsiquiatría, pero lo que voy a desarrollarle como mínimo es el de oncología. Entonces no olvidarse, observen, ¿no? El gantry, en el mismo gantry está tanto la CT como la PET. Ustedes, me imagino, ya conocen un tomógrafo y solamente pues está la CT. Pero en este equipo multimodalidad, por eso ustedes se dan cuenta, está tanto la CT como la PET. Y ahí tienen ustedes cómo es el sistema del tubo, en este caso la tomografía, observen el tubo de rayos X, y es el que va a girar pues 360 grados. Miren el haz, ¿no? En este caso de los rayos X, es de la forma geométrica del fan beam, ¿no? El fan beam viene a ser el haz fan, que involucra, si ustedes se dan cuenta, en este caso, pues, al paciente, casi en su totalidad. Solo puede ser un paciente ya demasiado obeso, ¿no? Que va a generar, pues, algunos artefactos, como ustedes me imagino que han podido ver en el curso de tomografía. Y el detector, como ustedes, que va a detectar, pues, en este caso, la radiación electromagnética. Obvio que acá ya se convirtió ya, pues, también los fenómenos físicos que nosotros hemos desarrollado, que es el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Y ya dentro de lo que es, como ven ustedes, miren, tienen ustedes el tubo, este es el otro modelo, que son múltiples, que ven ustedes, ¿no? Múltiples detectores, ¿no? Que en este caso siguen siendo estacionarios. Por eso tienen, miren, el anillo de detector estacionario. Y siempre el haz tiene la forma geométrica del fan beam. Y el tubo que, como ven ustedes, rota los 360 grados, ¿no?
Entonces, el modelo que ustedes están viendo ahí, ¿no? Ahí vienen otros de una vista, son otras vistas, ¿no? Observen la camilla y cómo va incorporándose en el borde. Todo esto que ven ustedes se llama borde. Y ahí tienen ustedes, pues, el, el, el tomógrafo, donde ven ustedes acá, pues, el tubo de rayos X y todo lo que es el sistema de detectores. Acá también una vista, pues, ya segmentaria, donde está el tubo de rayos X, que ven ustedes que rota, ¿no? Inclusive tiene su colimación y los detectores están ya en un anillo, ¿no? Y esta es una vista ya de un modelo original, como ustedes están viendo, ¿no? Observen el tubo de rayos X, ¿no? Y los detectores, ¿no? Y toda la parte que ven ustedes electrónica. Miren lo complejo que son estos equipos, no es sencillo construir un equipo, no solamente el tomógrafo, sino también. Y acá tienen ustedes, miren, el PET con sus detectores también, y la parte electrónica, ¿no? O sea, tanto de la CT como de la PET. Y estos fueron el estado de arte, la evolución de un sistema PET-CT, ¿no? En primer lugar, tienen el primer prototipo, que ya les dije, pues, en la década de la década de los 70. Miren, la CT básicamente estaba constituido para hacer un solo corte. El tipo de adquisición era espiral. Y observen 80 centímetros, ¿no? Se realizaba, pues, en 240 segundos. A diferencia de la PET, no era el anillo, no era completo. ¿Se acuerdan que repasamos también en fundamentos? Actualmente el anillo de la PET es de manera, pues, completa, no es parcial. Miren el tipo de cristal, el ortosilicato que ven ustedes, ¿no? De germanio. Y observen que 7 camas, o sea, 7 camas significa que al momento de hacer una adquisición va a pararse 7 veces, ¿no? Y esto lo hacía, miren, observen, en 50 minutos. Miren el tiempo que demoraba para hacer una PET. Su aplicación clínica básicamente se hacía, pues, estudios de cuerpo completo, ¿no? Como cuando repasamos medicina nuclear 1, recuerdan, ¿no? Los estudios de cuerpo completo en caso de la gamografía ósea. Ya acá tienen ustedes ya de una de segunda generación, ya las 3 empresas que más comercializan, en caso, pues, de la General Electric, ¿no? De la Siemens y de la Philips, ya empezaron a innovar, a hacer mejoras tecnológicas a sus equipos. Y observen, por ejemplo, en caso de la CT, empezó ya hasta 4 cortes, ¿no? También el tipo de adquisición era espiral. Y observen, 80 centímetros ya podía ser adquirido en 30 hasta 80 segundos. Miren cómo disminuyó los tiempos, ¿no? Y el anillo ya del tomógrafo PET ya era completo, ¿no? Un full como ustedes. Y observen los diferentes tipos de cristales, ¿no? El ortosilicato de lutecio, el germanato de bismuto, ¿no? Y ya en 3D. Observen, en caso de la adquisición, empezó a hacerse, si ustedes se dan cuenta, menos de 35 minutos con cristales de germanato de bismuto, o el del ortosilicato de lutecio, pues, menos de 21 minutos. Y observen ya las aplicaciones clínicas ya para la parte oncológica, donde tiene mayor preponderancia, inclusive ya para hacer planificación, como hemos visto, ¿se acuerdan en el curso de radioterapia? En un momento les comenté que ahora actualmente no solamente se hace con la tomografía, en planificación de la radioterapia, sino también se hace con la PET-CT. Miren acá hay uno de tercera generación, como hubo también mejoras tecnológicas, innovaciones. Miren, ya se hacía hasta 16 cortes. Igual la forma de adquisición de espiral, 80 centímetros, observen, ya se hacía en 20 a 30 segundos. Igual la PET en un anillo completo. Los cristales no variaron, siguen siendo los mismos. Igualmente con el ortosilicato lutecio, ya menos de 21 minutos.
ya se implementó para estudios cardíacos de terapia de planificación. Actualmente estamos ya en la quinta generación, ¿no? Donde ya los cortes pues son hasta 512 cortes si es posible, ¿no? Y los tiempos de adquisición, como ustedes saben de la CT, pues son segundos, ¿no? Inclusive hay unos CT que lo hacen en menos de un segundo. Igualmente la PET, ya la adquisición ya no se hace en camas, ¿no? En beds, como ven ustedes acá la palabra bed significa cama, sino ya se hace de manera continua, ¿no? Inclusive los tiempos de adquisición pues son ahora de 5 segundos, de 5 minutos, disculpen. Y eso pues realmente es una gran ventaja. Y ahí tienen ustedes uno de los modelos más bonitos, se puede decir, de un tomógrafo PET-CT, de un sistema. Miren, es la vista, ¿no? De la marca Siemens, ¿no? Y miren la distancia que tiene pues todo el sistema. Miren cómo ingresa el paciente, casi cubre todo él, ¿no? Para un paciente inclusive de 1,70 m, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren lo que les mencionaba, ¿no? Hasta 1,60 centímetros. Entonces va ingresando el paciente, ¿no? Su altura hasta 190 centímetros, y todo el sistema, incluido la camilla, como ustedes, ¿no? 379 centímetros, ustedes sumen, ¿no? Tiene más de 5 metros, ¿no? Toda la longitud del sistema. Entonces, ¿cómo se hace la adquisición? Algo básico, porque también eso ya les expliqué. Se va generando, como ustedes se acuerdan, les hablé de las líneas de respuesta válidas. Generalmente son los true, las líneas de respuestas true o verdaderas, ¿no? En castellano, pues, línea de respuesta, ¿no? En inglés es LOR, ¿no? Line of Response, ¿no? En inglés. Entonces, miren, se puede alcanzar hasta 1 GB, ¿no? Por eso que el computador pues tiene una memoria, estamos hablando ya de teras. Y también, igual como el caso del SPEC, se almacena pues esta información en forma de sinogramas. Entonces, lo primero que se hace la normalización, la corrección y la reconstrucción de imágenes, ¿no? La adquisición tanto en 2D y 3D también se hace. Entonces, ahí tienen ustedes, miren, un protocolo de adquisición de un sistema PET-CT, que esto también lo vamos a complementar con la clase de protocolos, en la cuarta unidad, ¿no? Y observen acá, siempre en el sistema, primero hasta la C, porque no se olviden que con el PET-CT yo hago un estudio secuencial. A diferencia cuando ustedes lean la P-resonancia, es un estudio simultáneo, ¿no? Simultáneo, es una cosa muy interesante, ¿no? La innovación que ha habido con la P-resonancia. Entonces, ¿cómo va incorporándose, ¿no? El paciente? Entonces, primero ustedes, cuando han hecho también tomografía, se hace un topograma, ¿no? También se le conoce como Scout. Miren, en de tercera generación, el tomograma puede demorar hasta 10 segundos. Ustedes saben que con un tomograma demora 2, 3 segundos, ¿no? Muy rápido. Luego se hace la adquisición de la CT, en generación de PET-CT, hasta era 60 segundos. Sabemos que ahora puede hacer mucho más rápido, hasta 15, 20 segundos, ¿no? Porque ya también se hace la misma reconstrucción. Luego hacemos ya, observen, en tercer paso, la adquisición de la PET. Acá, por ejemplo, ya se hacía en 12 minutos. Por ejemplo, va a depender el número de camas, ¿no? Pues ya les dije un promedio de 5 a 7 camas. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo va ingresando, primero en la CT y después ya cómo se posiciona para la PET, ¿no? El paciente, ¿no? Por ejemplo, para acá, para la CT, y acá el posicionamiento para la PET. Y en cuarto lugar se hace lo que se conoce el mapa de corrección de atenuación, ¿no? De la PET. No se olviden que los fotones por lado de la PET pues, se van atenuando, ¿no? Hay una atenuación significativa.
Y la CT me permite también hacer la corrección de atenuación. Entonces, luego hago después de esta corrección de atenuación para la PET y hago ya la reconstrucción de la PET, que también ahora es rápido, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora? Lo que me demora en promedio puede 15, 20 segundos, ¿no? Y por último, ya hago ya el corregistro de imágenes, ¿no? Tanto de la PET, que está acá, con de la CT, miren, ¿no? Entonces, así termina el protocolo, ¿no? De lo que es la adquisición de un PET-CT. Entonces, primero hago el topograma, nunca se olviden. Segundo, la adquisición con la CT y inmediatamente la misma reconstrucción. Luego hago la adquisición de la PET. En cuarto lugar, hago la corrección de atenuación. En quinto, hago la reconstrucción de la PET. Y por último, hago ya el corregistro de imágenes. Observen esto es una cosa interesante, ¿no? Respecto a lo que es el almacenamiento de la información. Por ejemplo, miren, en el año 74, solamente con un tomógrafo que el primer prototipo de Hansfield, observen el tipo de matriz que se utilizaba era de 80 por 80 para ver el tema de la resolución. En la escala de grises, se empezó a hacer en escala de grises, observen 60 a 64, con 6 bytes. ¿Se acuerdan que les repasamos esto en computadoras, en medicina nuclear? No se olviden que el bit es la unidad básica en este caso, de la imagen digitalizada. Miren el grosor del corte hasta 10 milímetros y el tiempo, como hemos visto, hasta 300 segundos. Estamos a 5 minutos. Observen, en el año 84 ya se aumentó ya el tamaño de la matriz hasta 256 por 256. Igualmente la escala de grises ya hace el equivalente a 8 bits. Miren el grosor del corte hasta 5 milímetros y el tiempo puede ir hasta 10 segundos. Pero ya miren el 2004, cuando ya se introduce, por no se olviden que la técnica de PET-CT se introduce en el año 2000, ¿no? 2000. Desde esa época, pues ya miren, tiene ya 20 años, ¿no? El PET-CT, ¿no? Se ha pasado tanto tiempo y con una gran aplicación hasta la fecha, ¿no? Por el lado de los trazadores PET, nunca se olviden, el crecimiento no solamente es por la innovación tecnológica, sino también por la introducción de múltiples trazadores, ¿no? Trazadores PET, los radiotrazadores. Entonces miren el escala de grises hasta 1024, 10 bytes, y observen el grosor del corte de 0,4 milímetros, ¿no? Y miren el tiempo, lo que les hablaba, pues son milésimas de segundo, ¿no? Y ahí tienen ustedes la adquisición de modo espiral ahora, ¿no? Rápido, por eso también se llama, algunos le llaman test, TEN. Y en lo que respecta pues a la reconstrucción de la imagen, no olvidarse que seguimos utilizando, miren, ya no solamente me da la opción, por ejemplo, en lo que yo tengo, también para hacer la reconstrucción filtrada, que también lo revisamos, por eso yo les hice la clase de procesamiento. Y obvio que sigue viendo algoritmos muy eficientes para los modos de adquisición 2D y 3D, ¿no? Igualmente por el lado de la otra alternativa de reconstrucción, porque no se olviden que los dos tipos de reconstrucción que más utilizamos es la retroacción filtrada y la iterativa, ¿no? Entonces me permite también incluir algoritmos pues, que son muy específicos para este tipo de reconstrucción. Entonces miren cómo esto es lo que les hablaba de las camas, miren, ¿no? Entonces acá empiezo la primera cama, ¿no? Miren toda esta zona de la base del cráneo, ¿no? El cuello, un poco la parte también, ¿no? cubre. Entonces avanzo una cama, después sigo la otra cama, por ejemplo la parte del tórax, como ustedes están viendo. Luego avanza otra cama. Ese es un ejemplo, ¿ah? Porque tiene que ser de manera continua. Ustedes se dan cuenta, acá hasta llega solamente hasta el borde superior del hígado, pero acá miren, casi está en la parte inferior, ¿no? Entonces acá viene la tercera cama y, por ejemplo, acá ya están en la parte de los miembros inferiores. Por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4 camas. Obvio que ya les dije que son un promedio de entre sí, va a depender, obvio, del tamaño del paciente, ¿no? Hasta 7 camas aproximadamente. Entonces miren cómo se hace la reconstrucción, ¿no? Toda esta de las camas que les comentaba, se reconstruyen. Y me da ya la imagen como es. Obvio que hago, acá también he hecho ya la corrección de atenuación, como vimos en el esquema de todo el proceso de adquisición.
Y como ustedes me da pues ya una imagen inclusive MIP mejorada, ¿no? Esta es una máxima intensidad de proyección. Igualmente en los cortes no solamente coronales, sino también en los cortes axiales y los cortes sagitales. Entonces miren cómo se hace una reconstrucción. Assembly significa como un ensamblaje, se puede decir, de las imágenes, ¿no? Pero al final es una reconstrucción. Entonces, ¿cuáles son sus aplicaciones clínicas? Una cosa, porque más bien el curso es no solamente ver los fundamentos de la técnica, esta multimodalidad del PET-CT, sino también de las aplicaciones clínicas, ¿no? Por un lado, como ustedes, donde tiene mayor trascendencia, pues en la parte oncológica, por eso vamos a hacer el protocolo de las aplicaciones oncológicas. Igualmente en neuropsiquiatría, con mucha también crecimiento estos últimos años, ¿no? Igualmente en cardiología y en infección e inflamación. Entonces, las ventajas que tiene pues esta tecnología, ¿no? De PET-CT, por un lado, me corrige la atenuación de la emisión PET, porque no se olviden, ya les dije, que los fotones, ¿no? Hay una alumna que está con el micrófono, por favor, apaguen sus micrófonos, ¿no? La corrección me lo hace, pues, la ACT, ¿no? Porque no olvidarse que los fotones a pesar que son de 511 keV, no olvidarse que, recuerdan, en los fundamentos físicos se aniquilan los fotones y se generan dos rayos gamma de 511 keV. A pesar de que son de 511 keV, ¿no? Los tejidos atenúan. Entonces se hace esta corrección con un mapa de corrección de atenuación, ¿no? Que este mapa se calcula, ¿no? Como si fuese, ¿no? Como si no los tejidos no atenuasen, ¿no? Los radiogramas, ¿no? Hace un cálculo. Entonces, en este mapa hace esta corrección, ¿no? De lo que el fotón incide, ¿no? Y de lo que teóricamente, si no considero esta atenuación, y me hace pues, la corrección de la imagen también. Entonces, por eso que es una buena, realmente un buen aporte tecnológico que ha habido con esto de la atenuación. Realmente, sobre todo en pacientes que son obesos, ¿no? Que tienen mucho tejido adiposo y se atenúa, es muy significativo la atenuación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, también pues, me hace la gran ventaja que tiene esta tecnología, es que logra una localización anatómica, ¿no? Exacta, ¿no? Porque yo me voy a decir, no olviden que la PET-AWS, pues, miren acá, vuelvo a la imagen, no tiene una buena resolución, como ustedes están viendo, pero me da una información, pues, metabólica, celular, ¿no? Es lo que no me da, pues, la tomografía. La tomografía lo que es básicamente me da la información estructural anatómica. Entonces, estas dos tecnologías se complementan, como ustedes muchas veces por el lado de la CT, me da información complementaria que con la tomografía de emisión de positrones no, de repente no lo localizaría o lo identificaría. Pero también por otro lado, con la PET de repente me da otro tipo de información de que realmente la tomografía puede limitarse, ¿no? a ese tipo de hallazgo. Por eso que ambas técnicas se logran complementar, ¿no? Es una cosa importante también que ustedes deben tener en cuenta. Igualmente, como ya les dije, en la parte oncológica me sirve para hacer pues lo que es el diagnóstico, para hacer estadiaje, ¿no? Para evaluación de, miren que es amplio, es lo que todo el tiempo hacemos pues en el instituto, para hacer ese restadiaje, para valorar sospecha de recurrencia, para seguimiento, para planificación y radioterapia. Por ejemplo, en algunos casos para algunos ejemplos, por el caso de la valoración del nódulo pulmonar solitario, miren en la CT, en este corte axial, en ventana parenquimal, miren una lesión y un nódulo, ¿no? Pues es un nódulo esto. No se olviden que nódulos lo consideramos en la terminología básica de Fleischmann.
menos de 3 centímetros. Entonces ahí, obvio que tiene menos de 3 centímetros, viene una lesión hiperdensa, tiene sus bordes espiculados, ¿no? Pues aparentemente tiene ya la colorita pleural, ¿no? Y si nosotros hacemos la técnica de la PET, observen, tiene un alto metabolismo, no por olvidarse que la que más utilizamos actualmente es la FDG, la fluorodesoxiglucosa, ¿no? Marcado con el flúor 18. Observen en la imagen ya de la PET en el estudio de cuerpo completo, y la lesión, observen, ampliamente captadora, hipermetabólica, ¿no? Y en otro ejemplo, en caso de la CT, ¿no? Miren, el nodulito, claro, ese nodulito es más pequeñito, tiene por lo menos de 1 centímetro, y la gran limitante, por eso le he puesto el ejemplo, la gran limitante puede la CT, de la P, disculpe, que no me valora lesiones menores de 5 meses, sigue siendo su gran problema por lado de la PET. Mientras la CT me valora lesiones pequeñísimas, milimétricas, el gran problema de la PET que máximo puede identificar, o a partir de 5 milímetros me puede valorar, ¿no? Cosa que no me permite la técnica pues, de la tomografía, lesiones mucho menores. Igualmente, otro ejemplo, miren, un cáncer de mama tanto focal, miren la lesión maligna en cáncer de mama, ¿no? Bien metabólica, ¿no? Altamente me capta el trazador, y observen, ¿no? En la tomografía computada, también en ventana de tejidos blandos, observen la lesión, ¿no? Una lesión hiperdensa, un poco de bordes irregulares, tiene necrosis un poco central, que realmente me da mal pronóstico, ¿no? Igualmente es una lesión muy captadora que también igual me da mal pronóstico. Y en otro caso, miren, en esta paciente lo mismo, ¿no? Ya no es focal, sino multifocal, ¿no? Mira, hay dos lesiones también altamente metabólicas. No se olviden, en la terminología básica, en la PET se habla de captación, ¿no? De captación, así como en la tomografía hablamos de hiperdensidad. Por ejemplo, miren las dos lesiones acá, que corresponden a esta que ven ustedes acá, ¿no? Y también tiene obvio compromiso en la axila, ¿no? No olviden, cáncer de mama puede dar rápidamente metástasis axilar, ipsilateral, el mismo lado. Muy bien, preguntas, chicos. Miren, ahí les he puesto las imágenes para que de repente hagan preguntas. La idea es que estas clases ustedes me pregunten lo que no han entendido, porque esta clase yo ya le he colgado también en la plataforma, ¿no? En la plataforma Teams, para que tengan un tiempo para... Le he puesto el sábado, si no me equivoco, el sábado en la noche, creo que no tuve tiempo de hacerlo en el día, pero ya han tenido un suficiente tiempo para que lo puedan ver. Profesor, buenas noches, soy la alumna Romero. Una consulta, en el protocolo que usted nos habla del estándar, ¿esta es la última generación que nos estaba diciendo se aplica o también se aplica en otras generaciones? Claro, en la última generación lo que ha mejorado, ¿no? Lo que hago, por ejemplo, yo hago estos estudios 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, por el tema de la pandemia, también hemos bajado ustedes saben que algunas veces nos hace supervisiones de su salud, y el tema del aforo pues le hemos disminuido por el tema del contagio, ¿no? Disculpen que salga esto del tema, aprovecho también de que sigan teniendo pues las medidas básicas para el tema del contagio, y esa es la razón por qué. Pero en caso del protocolo sigue siendo, como ustedes, el mismo, ¿no? Hacemos siempre primero el topograma, lo único que obvio ha disminuido los tiempos, ¿no? Los tiempos. El tomógrafo que yo cuento en el instituto es de 64 cortes, por ejemplo, ¿no? Entonces ha disminuido el tiempo, ¿cuánto? Pues 2, 3, 4 segundos era el topograma, ¿no? Luego viene la adquisición de la CT, ¿no? Que es, como ven ustedes, también se ha reducido pues a segundos, hablamos pues de 4 segundos un aproximado. Y por último hacemos pues, disculpe, por último, luego la misma historia, ¿no? Empiezo a hacer la adquisición. Obvio que el paciente, miren cómo es el protocolo. Entonces, primero, para que tengan una idea, primero el paciente llega, ¿no? Obvio que nosotros ya le hemos dado algunas consideraciones, que no haga ejercicio, que venga pues con ropa
en lo posible con ropa deportiva, ¿no? Para hacer más fácil el tema de la preparación. Y a todos le hacemos nosotros, le medimos la glucosa, la glicemia, pero no se olviden que el trazador es un competidor de la glucosa, no es un análogo de la glucosa, la FDG, el flúor de desoxiglucosa. Y no debe ser, el paciente, si tiene más de 180 miligramos por decilitro, su valor de la glucosa, intentamos pues colocarle algunas unidades, 4 o 5 unidades de insulina, ¿no? Para disminuirlo, dependiendo. Pero la gran mayoría pues tiene menos de ese valor, ¿no? Son pocos algunos pacientes diabéticos, ¿no? Una vez que ya consideramos de que sus valores de la glicemia están normales, lo llevamos a un ambiente al paciente, ¿no? Que esté lo más tranquilo posible, porque el estímulo no solamente desde el punto de vista de la actividad física, ¿no? Que no hable, porque también hemos visto que pacientes que hablan mucho, el trazador se distribuye en las cuerdas vocales, por decirles, que no tenga ningún contacto con otra persona para que no interfiera en el estudio. Entonces, una vez que el paciente está 15 minutos lo más tranquilo posible, le inyectamos el reotrazador, en este caso la FDG, ¿no? Un promedio entre 7, dependiendo también del peso del paciente, pero un promedio ya póngale 7 milicuris de la FDG flúor 18, ¿no? Le inyectamos, ¿no? Obvio que antes, disculpe, me olvidé, la enfermera lo canaliza la vía, ¿no? Hay una enfermera que nos ayuda a canalizar la vía, y se inyecta, ¿no? El trazador, nuestra dosis, vuelve al ambiente, porque nosotros tenemos 3 ambientes exclusivamente para ese tipo de pacientes, ¿no? Igualmente un ambiente tranquilizador, ¿no? Sin ruido, sin bulla, no puede hacer actividad física, está recostado en la camilla, son camillas especialmente para este tipo de pacientes, y a partir de los 50 minutos se les lleva al paciente a la cámara PET, ¿no? Para hacer la adquisición. ¿No? La adquisición. Y sería, pues, como ustedes están viendo, primero el topograma, ¿no? Cómo se hace el cuerpo entero, ¿no? Siempre empezamos nosotros de la base del cráneo hasta la tercera parte, pues, con ustedes, este es el protocolo ya a nivel mundial, salvo que sea un melanoma. En el caso del melanoma, pues, hacemos todo completo, desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Solamente en melanoma hacemos ese tipo de adquisición. Siempre con los brazos, como ustedes saben, ¿no? Levantados hacia arriba sobre la cabeza, ¿no? Y igualmente ya viene la CT, ¿no? La adquisición de la P, la corrección, y ahora puesto todo este proceso, pues, inmediato. Son ya, ¿qué le digo? Pues 30 segundos máximo la reconstrucción, ¿no? Y eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, en cuando usted dice las aplicaciones clínicas, nos habla de infección, inflamación. ¿Qué tipos más o menos se trata ahí? ¿Nos puede dar algún ejemplo? En lo que es infección e inflamación, por ejemplo, en infección donde más se está utilizando, por ejemplo, son en patologías eh, que son restrictivas, por ejemplo, en caso de la sarcoidosis, ¿no? Amiloidosis, en patología, por ejemplo, inflamatoria también en la disitis, por ejemplo, en columna, ¿no? Una disitis, ¿no? El disco intervertebral, en caso de aflojamiento de prótesis, en caso de, ya para lo que es infección, igualmente se hay sospecha de esa misma prótesis que se ha infectado, en fiebre de origen desconocido, igualmente en patología de VIH-Sida, que es bastante frecuente últimamente, ¿no? Que hacen complicaciones no solamente a nivel sistema nervioso central, sino también a nivel, pues, pulmonar o gastrointestinal. Igualmente en la enfermedad de Crohn, realmente tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Siempre bajo, obvio, de un contexto clínico también, ¿no? Hay que tener muy claro la información clínica, ¿no?
Pero igual van ustedes a tener la oportunidad cuando colgue los protocolos de infección e inflamación ahí para que puedan verlo, ¿no? Lo puedan leer. Pero realmente donde tiene más aplicación la PET-CT, no se olviden, pues, en la parte oncológica, donde realmente ya, como ya les dije, más de 20 años, o es más, en la P dedicada, me había olvidado, antes no había PET-CT, en la década del 90, yo todavía gocé, no les miento, claro, no en el Perú, les soy bien sincero, fui al extranjero, ¿no? Finales de la década del 90, chiquillo todavía, bien motivado, me gustaba mucho la física, recuerdo, y eso fue un motivo también me fui al extranjero, primero me fui a Barcelona y me fui a Holanda y jovencito todavía vi los estudios de PET dedicados, había cámaras PET dedicadas, no PET-CT, PET, y la calidad de la imagen no era como la que ustedes están viendo ahora, ¿no? Tenía un poco de resolución. Y estamos hablando, se introduce la PET aproximadamente en el año 89, ¿no? En el año 89 ya en la parte clínica. No tuvo mucha aceptación por la resolución. Si ustedes acá ven algunas imágenes donde pues no hay mucha resolución, por ejemplo acá, ¿no? Miren acá. Pero miren cómo me da la información funcional metabólica, ¿no? Esto es bastante con las imágenes noventeras, ¿no? En la década del 90. Pero ha habido un tremendo, y la evolución, no se olviden, de la PET ha sido por el time of flying, ¿no? El tiempo de vuelo, que también les expliqué, y la otra ha sido por los cristales de centello, ¿no? El ortosilicato de lutecio, por ejemplo, ¿no? O el germanato también de bismuto, han ido poco a poco mejorando los cristales. Porque no se olviden que los rayos gamma, cuando interactúan con los cristales, tiene que producirse el fenómeno de fosforescencia, tal igual como el caso del SPEC, de la cámara gamma, ¿no? Si no se produce el fenómeno de fosforescencia, lamentablemente se pierde mucha información para convertirse en fotón luz, ¿no? En el primero y después ya en el fotoelectrón. Por eso existía estos fenómenos del efecto fotoeléctrico y el efecto cómputo, ¿no? ¿Otra pregunta, chicos? No hay más preguntas, a ver si no hay preguntas, les voy a preguntar a ustedes, ¿no? A ver, Cintia Marlene, ¿está Cintia Marlene o no? Un Piri Vargas. Profesor, disculpe, quería hacerle una pregunta. A ver, ¿quién ha levantado la mano? No, soy Cintia. ¿Cintia qué? Cintia Iris, Iris Marlene. Marlene. Sí. En caso de que, digamos, como usted comentó que si abrimos la boca irradiamos, ¿no? En No, caso... no, yo no he dicho abrimos la boca. ¿Cómo vas a abrir la boca y vas a irradiar? No, en ningún momento he dicho no, eso. en caso de que una persona... ay, o sea, no, digamos, en el caso del paciente. No, pero ¿cuál es tu pregunta, pues? Eh, Usted nos dijo que cuando abrimos la boca empezamos a, bueno, No, íbamos a bueno, comunicar. no tanto abrir la boca, hablar, porque puedes abrir Ya, tú la boca, hablar habla, con bastante frecuencia. El trazador ajá, hemos visto que
se acumula bastante en la glándula salival, en las cuerdas vocales. Ya, Y por y ejemplo, doctor, si tú tuvieses una neoplasia a nivel de la laringe, por no te olvides que las cuerdas vocales se localizan en la laringe. claro. Cuando si tuvieses una neoplasia en la laringe, te alteraría, ¿no? la valoración de esa lesión. Por eso es importante que el paciente, tenemos que prepararlo adecuadamente. La preparación del paciente es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mi consulta era en caso de que, digamos, la neoplasia sea en la laringe, no, en la faringe, pero la persona esté hablando, ¿habría algún tipo de daño o consecuencia a las cuerdas vocales? No, no, pero, o sea, no sé cuál es tu pregunta. Por el lado de, obvio que si la neoplasia, uno de los signos. No, sí, yo me refiero al momento de hablar, al momento de que, como usted dice, se concentra en las glándulas salivales. Me dice que se concentra más en las cuerdas vocales en caso de que nos pongamos a hablar, ¿no? O bueno, de que el paciente se ponga a hablar. En ese caso, ¿existiría algún tipo de daño o afectación por medio de los fotones a las cuerdas vocales? No, no, porque solamente el trazador no te causa, es un trazador diagnóstico. Cuando ustedes repasaron también el curso de radioquímica de farmacia, hemos visto que los radiotrazadores diagnósticos no tienen ningún efecto terapéutico. El que tiene efectos terapéuticos son los radiotrazadores terapéuticos, como el caso del iodo 131, por ejemplo. En caso de este trazador, que es un trazador PET, que es la FDG, no te produce ningún efecto dentro a nivel celular, eso está comprobado, ¿no? E inclusive por la dosis es una dosis bastante aceptable, la oximetría es muy baja, estamos hablando aproximadamente de 5 hasta 7 milisieverts, que es muy baja. Solamente un estudio, una adquisición solamente de toras con CT, estamos hablando puede de 12 hasta 15 milisieverts, ¿no? Entonces, por el lado del trazador no le va a producir lo que me va a alterar es para interpretar el estudio, me puede enmascarar la captación que se visualiza a nivel de las cuerdas vocales, ¿no? Y esto no me va a poder interpretar adecuadamente las imágenes, sobre todo para el tema de la interpretación de las imágenes, más bien no para el daño al paciente. El daño al paciente no va a tener ningún daño, ningún efecto. Ya, profesor, esa era mi duda. Sí, no te preocupes, no hay ningún efecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No se olviden que la próxima semana es el examen. Ahí inclusive en la parte la tarea académica, todo termina este mes. De que ustedes, yo este mes debo estar ya publicándole su nota de la tarea académica, ¿no? Para cualquier reclamo que ustedes me presenten. Les he puesto quien obvio me, me lo presenta con más anticipación, tendrá pues sus notas. Yo me he puesto máximo, presentar la tarea académica, por no olviden, también estoy con mucha eh, tarea con respecto a la revisión de proyectos de investigación, ¿no? Tratando de ayudarles de las promociones que se han quedado. Pero igual, quien me presenta con anterioridad, puede igual, sus notas de la tarea académica lo van a tener de manera oportuna para que lo puedan revisar y algún reclamo. Entonces, ya estamos, miren, entramos ya a la 12ª semana, estamos ya pocas semanas para terminar ya el ciclo, cómo va volando el tiempo. Bien, chicos, entonces si no tienen más preguntas, miren, siempre 50 minutos, la clase son 50 minutos, ¿no? Nos falta un par de minutos más antes que se me agote al escuchar la batería, que también está un poco, que se va consumiendo la energía. Muy bien, entonces, con ustedes, los que tienen el curso, bueno, el viernes igual nos encontramos para la clase, pues, la misma hora de radioterapia 12. No olvidarse, póngase a estudiar para el examen de la próxima semana, siempre a la misma hora, a las 7:30, ¿no?
Y en los temas que van a ingresar van a ser todo lo que son los equipos multimodalidad, el SPECT-CT, la PET-CT, la espejo-resonancia, igualmente la P-resonancia que lo leen, ¿no? Que no es una cosa tampoco difícil para que lo puedan leer. Muy bien, chicos, entonces nos vemos hasta el próximo viernes los que tienen curso conmigo.